que dijiste nube, pero Ese se ve a tendrá. mí. No, me conviene mejor escucharte a vos y lo anoto. Después no Sí. me un carajo lo que anoto, no, ese es el problema. Yo también. Voy a escuchar. Sí, ahora cuando estén ahí a tono. Ah, qué vivo que somos. Ahí está, ahí después te lo paso. ¿Ya está grabando? Todo. Sí. No, espera un cachito y cortale porque está grabando el pelo. Mirá, yo tengo este dibujo acá y supongamos todavía yo no resolví este encuentro. O tengo que saber una determinada información respecto a algo. Sí, Y yo te paso el plano a vos. sí. Entonces, yo me voy a hacer un layer que diga preguntas, que diga corrección, como sea. Claro, que diga por ese título que a vos te guíe. Exacto. Entonces, todo lo que dibuje con esto, yo sé que es a donde tengo que mirar. Entonces, supongamos que tengo esto como muchas veces. ¿Por qué? Porque el plano no es tan cortito. Tengo varias situaciones. Sí. En estas situaciones digo, bueno, yo necesito saber qué es lo que pasa acá, es un dato que no me dio, o dejé de terminar acá, terminé de trabajar acá y tengo que retomar el dibujo ahí. A veces que Tenés viste, que agregar tenés algo, algo muchos en dibujos a la particular, vez sí. y no sabes. Este que está acá, que es una nubecita. ¿Sí? Es tan simple como hacer clic, 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 Ah. clic. Cierra. Se me pasó. Sí, se cierra solo. Vamos a hacerlo un poquito más de cerca, está muy grande el dibujo. Cargo ahí, tic, 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 ¿se ve? Sí. Sí. Y ahí cerró. ¿Se ven? Sí. Es como bastante sencillo. ¿Se acuerdan que también yo les dije que nosotros no manejábamos el espesor desde acá, lo hacíamos con el CTV? Sí. Pero en este caso en particular está bueno. ¿Por qué? Porque yo, mira, le pongo espesor 1. Recordá que para poder verlo es este botón que dice acá LWT. Ajá. ¿Se Está ve? bien. Entonces, encima te lo marca. Ah. Cuanto más lejos estoy, che, a ver ese manchón que es. Es Ah. tal cosa. También lo que puedo hacer es, lo quiero ver, pero no quiero que saque impreso, le tacho en la impresora. Entonces, cuando yo voy acá a imprimir, yo pongo para imprimir, ahora le pongo una impresora cualquiera, le visualizo y se ve que eso no sale. Ah. Claro. ¿Está? Sí. Es solo para eso. Sí, para recordar que dejaste algo por hacer y por ahí lo imprimís y lo seguís después. Exacto. O el otro día un alumno de proyecto me dijo, che, tengo que hacer un canterito y no quiero poner un layer de pasto y no sé, de un arbustito. Entonces dije, hacé como si fuese una especie de canterito con un libustre ahí. Ya está. Ah, sale Si querés bien lo para haces, otro. lo haces cerrado y bueno. Otra utilidad no le encuentro. La concreta es esta, sirve para esto. De hecho, si te posicionas acá, ¿ves el gráfico? Sí. Ah, claro. Para marcar los errores. Errores o posibles cosas que te quedan pendientes para seguir. Querés cambiarle la avanzando. punta, por ahí decís, por ahí la borrador, sí, cualquier cosa. Exacto. ¿Sí? Bien. Spline funciona de esta manera. Más que dibujar directamente con Spline, yo te voy a cargar una polilínea y yo te voy a hacer este dibujo. Mirá. Es una Ah. polilínea, ¿verdad? Sí. Sí, para hacer lo del. Pues para que le voy a sacar esto. ¿Puedo bajarte esto? Sí. Lo del dibujo. Pero, sí. Que está el auto y atrás hay una línea así medio entrecortada. Bueno, sí, pero eso es para con una polilínea, no sé si Ah. Lo que le quiero mostrar es que cada uno de esos vértices, ahí hay dos, ¿los ven? Yo puedo hacer que sean curvos. ¿Alguien trabaja con Corel, con Photoshop? No. Bueno, acá dice que sí. La herramienta Corner Bezier o Bezier, depende del caso, es justamente eso. Te permite hacer que esos puntos de inflexión sean curvos en vez de un ángulo ahí. O sea, es para transformar el ángulo en una terminación Una curva. pero no a la inversa. Claro.
Si yo tengo Entonces, curva y quiero dolor, no. No, Bueno. porque no sé dónde va a terminar. Esto entonces funciona. Está ¿Se bien. acuerdan que cómo uníamos varias polilíneas? Sí, como era Modify, Explore o Explode si lo buscas de allá, ¿no? Allá al final también Era está. acá, Object, ¿estamos bien? Sí, Y entrabas ahí en Polyline. ¿Sí? Sí. sí. Lo cargo, selecciono la polilínea, Enter. No, perdón, Enter no, ya está, ya Ya dice está. cuál es. Y ves que acá te dice Spline, SP, Ah, sí. Line. Sí. Entonces pongo S, Enter. Ah, lo hizo curva. Solo lo hace, ¿sí? Pero lo que yo quiero que veas es esto. Viste que primero te mostré cómo la dibujé. Sí. Justo ese nodo es de donde yo puedo tomarla. Y modificarla a gusto. ¿Está? Después pregúntale, ¿usted tiene a Marini? No, yo no. Teníamos a Marín. Bueno, también te sirve a veces para hacer un poco el gráfico de corte y momento, te ayuda un poquito. ¿Sí? Claro. Te queda algo parecido. Mirá. La verdad es que mucho no lo vas a usar. Spline Enter, marcamos. Después los nodos estos te sirven, estos nodos de pinzamiento sirven para trabajar, voy a sacar la oportunidad, para trabajar la curva esa, ¿lo ves? ¿Con qué lo hiciste? ¿Con polilínea o con línea y después lo No, transformaste? no, para que directamente con polilínea. Muy bien, ¿Sí? listo. Bien. Se fue. Elipse sí vimos. Sí. La elipse también. Nos quedan insertar bloques y hatch. No lo vimos. Halt no lo vimos. Lo vemos ahora, que es bastante sencillo. Pero lo único que voy a hacer es trabajar con medidas. Con lo cual voy a venir acá, voy a buscar un rectángulo de 5 por 3 y ahí me acerqué y hago una offset de punto 15. ¿Sí? Sí. Supongamos que acá yo tengo una ventana, una puerta, lo que sea, Sí. string. ¿Sí? Entonces, lo que necesito, ¿alguien dibujó alguna vez con Paint? Sí. ¿Viste cuando vos tirás el tachito de pintura? Se pinta todo. Si no está cerrado, te pinta todo. Bueno, AutoCAD es más bueno. Si no está cerrado, no lo hace. Ah, sí. Entonces, vos tenés que garantizar que estos encuentros estén cerrados. Uy, ahora que lo dice, que dijo Paint, así puedo terminar el estúpido trabajo de diseño, porque de diseño me tiene re podrido. Dale, seguí. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. No se lo voy a hacer, no. Dale. Entonces, mira, vamos por el más fácil. Sí. Acá está Hatch. Hatch. Espérate que tengo que ver. Hatch. Dale. Listo. Si quiero cargarlo La por letra. teclado, es la letra H, Enter. Cuando lo cargo, aparece este cuadro de diálogo. Entonces, Hatch. Los que vamos a usar en principio son los predefinidos, que ya trae el programa. Los patrones están acá, pero bueno, se sabe los nombres. Los patrones serían el dibujo que vas a hacer Exacto, adentro. el grafismo. El grafismo que vas a hacer Perdón, no lo adentro. dije. Entonces, como no conozco los grafismos, puedo hacer clic en estos tres puntitos de acá al lado. Que Ah, ven que acá dice predefinidos. Tenés otra solapa más. La de predefinido es la que más vas a estar utilizando. Y en principio yo voy a cargar este que dice sólido. Es decir, lo voy a pintar todo de un solo color. ¿Sí? Igualmente. ahí lo voy a hacer con este. Espera, No lo olvidé buscamos algo. los tres puntitos. Antes. Sí. Antes creo un layer. Hola. ¿Todo bien? Antes de abrir este. Antes de abrir el. Sí, antes de usarlo, vamos a decir. Eso. Así diferencio por colores y se ve un poquito más. Espera, entonces primero creo un layer. Ya está. Y Ah, porque sí, voy ahí le acá. pones hatch. Tengo acá el patrón, elijo sólido, Muy bien. pongo OK. Ejemplo sólido. Y lo que tengo que hacer es lo siguiente.
o tengo dos maneras de resolverlo. Sí. Para determinar dónde quiero yo que aparezca ese grafismo, puedo ir a este que dice Add Click Point. Sí. Sí. Entonces yo tengo que hacer clic en el área. Hago clic en el área. Si tengo varias áreas, voy haciendo clic. Le pusiste el enter primero en No. el add. Hago un clic ahí en el cuadrito. Bien. Clic. En el add, donde dice agregar Sí. los Tal cual. puntos de pique, digamos. También hice un clic en el área. Muy bien, porque te está diciendo eso. Hago el clic en las áreas que necesite y doy Muy un bien. enter. ¿Para qué? Para volver al cuadro. Entonces yo podría previsualizar cómo queda. Muy bien, entonces espérate. Vos marcaste allá arriba el add, Acá. eso de agregar, ¿ves? Ahí dice el editor, te volviste al coso, marcaste lo que querías agregarle, digamos. Sí. Enter. Ah, eso me faltaba.